Jesús. Qué bueno que está aquí con nosotros. Ya saludó al tío risueño, al enojón. Es como una reunión familiar, ¿verdad? Eso me encanta los domingos, de que nos unimos y volvemos a conectar. Qué bueno que está aquí con nosotros en esta mañana. Mi nombre es Cecilia Gurrola, soy la esposa del pastor. Así es de que aquí estamos para servirle. Qué bueno que decidió venir esta mañana. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que se ha estado tratando en esta serie que hemos tenido? Se llama enfoque, ¿verdad? Enfoque. Esta palabra es clave cuando empezamos a platicar qué es lo que sigue, Señor, y queremos que el Señor nos dijo esta palabra, enfoque. Vamos a enfocarnos en cómo tener una relación con el Señor más clara y no dejar que nada nos desvíe del plan que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, a través de buscando su presencia. Es donde tenemos más claridad cuando estamos haciendo esto. Así es de que es el tema que vamos a seguir tocando. Si estás aquí en este día, te pido que puedas buscar en tu Biblia. Vamos a estar leyendo una buena porción de la Biblia en Mateo 25. Estoy leyendo la traducción, Nueva Traducción Viviente, si me quieres acompañar. Pero qué tal si nos ponemos de pie para hacer una oración, pedirle al Señor que hable en nuestro corazón, que hable en nuestra vida, que sea Él el que se mueva. Señor, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Señor, te damos toda nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, te lo entregamos. Y gracias por recordarnos, Señor, que no importa en dónde estemos parados, Señor, nadie quitará nuestro aleluya, nuestra adoración hacia ti, Señor. No permitas, Señor, que nada estorbe, Dios, y que nos desenfoque al camino que tú tienes para nosotros. Que nuestra mirada siempre esté en lo eterno, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer una buena porción de la Biblia. ¿Qué le parece? Así es de que si ya leyó su Biblia entre la semana, va a ser así como su dessert, su postre, ¿verdad? Y vamos a leer lo que es Mateo 25 del 1 al 13. Ya sí saludaron al que está enseguida, ¿verdad? Sí le dijo que se miraba más delgado también. Ay, Señor. Bueno, dice que no dicen mentiras. ¿Qué pasó? Dice así la palabra de Dios: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellos eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche, ¿puede usted decir esto? A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestra lámpara se está apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Él les respondió: ciertamente no las conozco, así que ustedes también deben estar alerta,
porque no saben el día ni la hora de regreso. ¿Cuántos creen que el Señor ya viene? Si cree esto, el Señor ya viene. Jesús, cuando dijo esta parábola, Él la dijo en un tiempo en donde su ministerio estaba creciendo, su ministerio estaba en el punto alto. Lo dijo justo antes, cuando lo iban a tomar para que fuera crucificado, justo antes, pero acababa de pasar el momento en donde lo habían exaltado y le habían dicho: sana al Hijo de David. Y después él dio el gran mensaje en el monte de los olivos, y después a él le pareció muy importante que tú y yo supiéramos esta palabra que pasa en el futuro, que sucederá cuando el Señor venga. Esa fue lo que el Señor dijo, hizo en este tiempo tan especial, en aquel momento, pero también para este momento. ¿Está de acuerdo que la palabra de Dios es viva y eficaz? Entonces sigue funcionando y sigue siendo el mismo efecto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Así es de que habla acerca de estas 10 damas de honor, damitas. En otra versión dice 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tenían algo en común. Tenían una lámpara, que dije: ¿cómo se pareciera a una lámpara moderna de entonces? Entonces el Señor me mostró esto. Esta es una, se lo voy a mostrar al mismo tiempo. Díganme si tienen una función diferente, ¿ok? Una de ellas tiene más que la otra, pero no podemos saber cuál es, ¿verdad? Las dos traían lámparas. No les faltaba lámpara, les faltaba aceite. Aquí está el aceite. Entonces, conforme ellas pasaba el día, sabían que tenían sus lámparas, las 10, pero Jesús diferenció unas de las otras. ¿Qué quiere decir? Que hizo lo que a veces no nos gusta, ¿no? Que cuando hay esa evaluación, ¿a cuándo les gustan las evaluaciones en el trabajo? ¿A cuánto les gustan las evaluaciones en su hogar, en la iglesia? Eso no es de Dios, es ¿y dónde está el amor? Pero Jesús hizo una evaluación. Necia, necia, sabia, necia, necia, sabia, sabia, y separó un grupo del otro. No porque Él quiso, sino porque ellas escogieron. ¿Sí? La diferencia de estas dos no es de que no tenían lámparas, es de que unas tenían aceite y las otras no. Hay algo que sucede muy interesante, que dice que cuando vieron ellas que el novio se retrasó, demoró en los ojos de ellas, ¿qué fue lo que ellas hicieron? Dice cabecearon y les dio sueño, se durmieron. ¿Quiénes? ¿Las sabias o nomás las necias? ¿Quiénes durmieron? Todas se durmieron, ¿ok? Entonces esto me hizo pensar en un personaje también del Antiguo Testamento que tuvo un sueño, pero no se durmió. Porque hay una diferencia. Puedes estar dormido, pero no quiere decir que estés soñando. ¿Sí? Tal vez está pasando tantas cosas alrededor de ti y no has mirado ese sueño. Pero también el Señor tal vez a ti te ha dado un sueño. Y a José el Señor le había dado uno. Le había dicho a lo que él iba a hacer y el poder que él iba a tener. A los 17 años lo aprenden sus hermanos y lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo y tenía 17 años cuando esto pasa. Está como esclavo por alrededor de 10 años. De repente le sale una mujer. Benditas las mujeres.
que haya de ojo lo mira y dice: este está muy guapo, este es simpático, y empieza su primera tentación y quiere agarrar. Así es de que déjemelo en camino. José, sus hermanos lo hicieron de menos, lo vendieron, pero él permaneció caminando porque él sabía que tenía un sueño. No tenía sueño, tenía un sueño. Y él seguía caminando porque él sabía que ese sueño se iba a cumplir, porque sabía de quién venía. Después pasaron 10 años y pasó también la prueba de la tentación. Le dice a esta mujer no, y no nada más no le dice que no, pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Corrió. ¿Qué hizo? Corrió. Corre, José, corre. Pero ¿qué voy a hacer cuando tengo tentación? Córrele. ¿Qué estás haciendo allí? Córrele. Él corrió, pasó la prueba de la tentación. Después de esto, tú pensaras que ahí se merece que su sueño se cumpla, está haciendo lo indicado, pero la respuesta a esto fue de que lo metieron a la cárcel. Lo meten a la cárcel allí. Dice la Biblia que estuvo allí por alrededor de 2 años. Pero antes de que se cumplieran los 2 años, José estaba allí y se encontró con el panadero y el copero del rey, y ellos tienen un sueño. José sería librado no por el sueño que Dios le dio a él, sino por el sueño que Dios le había dado a otros. Y usó eso para que adelante el Señor lo liberara de allí. Después así pasó. Y dice que este es tu sueño, dice José. Este es tu sueño, y le empieza a decirle a ellos en Génesis 40:12 dice la historia esta. Dios no simplemente no usó el sueño de José, pero también usó su dolor y por todo lo que él estaba pasando. Tal vez te sientes tú en una posición en donde dices: estoy en un lugar donde no me merezco. Pero estás seguro que no te mereces, ¿verdad? Porque a veces sí te mereces. Pero a veces nos encontramos en una situación en donde no nos lo merecemos y decimos: Señor, ¿qué puedo hacer, Dios? Estoy aquí, me siento de esa manera, pasó eso injustamente. ¿Cómo puedes usarme a mí? Si una prisión es un lugar en donde van los criminales para hacer tiempo, hacen tiempo de algún crimen que hayan cometido, y otros que tal vez no cometieron, otros están allí esperando sentencia. Es un lugar en donde no quieres estar. Allí mismo estaba José. Tal vez tú no estás en una prisión física, pero estás en una prisión espiritual, y te sientes apartado, y te sientes asolado, y te sientes como que todavía el Señor no ha cumplido su promesa. Pero José hizo lo que el pastor ha estado predicando. Él se enfocó más en la promesa que Dios tenía para él y menos en la situación en donde él estaba. José hizo caso a esa palabra. Muchas veces decimos: bueno, pues ¿qué aprendiste? Es que pues esto es lo que hemos estado hablando. ¿Y qué cree? Funcionó con José. Si tú te enfocas más en la promesa que Dios te ha dado, en el sueño que Dios te ha dado, que lo que estás pasando hoy, creo que tal vez vas a poder seguir caminando. Creo que tal vez vas a poder tener gozo cuando deberías de tener tristeza. Tal vez puedes decirse: sí, yo no puedo caminar más. O sea, ¿cómo puedo estar allí? Eso es hipocresía, porque mi corazón está quebrado, mi corazón está quebrantado. Eso es hipocresía. No confundan, iglesia, el dolor con el estar vacíos. Tú puedes tener dolor, pero puedes seguir caminando. Y puede parecer como que tuvieras, pero en realidad estás vacío y sigues caminando. Pero va a llegar el tiempo
en donde vas a ir decayendo. Entonces yo sé que tal vez hay posiciones, hay etapas en nuestra vida en donde pensamos, es mejor sentarme, es mejor, esto es lo que Dios quiere, porque ya no puedo más. Y sabes, es lo que yo he estado experimentando últimamente. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿tú qué puedes hacer con ese corazón? Si gente me dice, Ceci, yo he visto algo diferente, no veo el mismo brillo, algo te sucede, y yo vengo con el Señor y le digo, Señor, ¿qué puedes hacer en esta etapa tan clave en la vida de mis hijos, en la vida de tu iglesia, con un corazón quebrado? ¿Qué puedes hacer con él, Señor? Me siento. Y el Señor habló este fin de semana a mi corazón, a mi vida, y me dice, no menosprecies lo que yo puedo hacer con tu dolor. No menosprecies en donde tú estás, porque el Señor quiere usarte. Tal vez no tienes dolor, tal vez tienes éxito, tal vez yo no sé dónde tú estás, pero si tú lo pones en las manos del Señor, Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Simplemente te tienes que seguir enfocando en Él. Tienes que seguir mirando la meta y creyendo esa promesa que el Señor te ha dado a ti. No te quedes dormido. Este no es el tiempo de dormirte. Este no es el tiempo de darte por vencido. Este no es el tiempo de sentarte. Puede decir conmigo, este no es el tiempo. No es el tiempo. Este es el tiempo en donde nos paramos más firmes y seguimos caminando y seguimos adelante a la meta que es Cristo Jesús. No menosprecies lo que el Señor puede hacer con tu dolor. El Señor puede hacer grandes cosas. Así es de que no pierdas el enfoque, iglesia. No pierdas para dónde vamos. No te duermas en el proceso. Si hay una historia muy linda en donde habla que Jesús estaba a punto de morir. Y creo que esos versículos es donde muestra el carácter más humano de nuestro Jesús. Estaba a punto de morir e invita a sus amigos. Sabes, esos momentos en donde no quieres y no puedes pasar esto solo, y sabes que estás a punto, algo viene. Jesús invitó a sus amigos, vamos a orar, porque Él sabía que venía. Dentro de ese grupo después invita a 3. Vamos a seguirle, siguen caminando, y los 3 se quedaron allí. Pero ¿qué hacen sus amigos? Se quedan dormidos. Se quedan dormidos mientras Jesús está orando. Está pasando por el momento más difícil de su vida. Pero ¿sabe qué tan hermoso es Jesús? Lleno de gracia. ¿Sabe qué hace? Le da la oportunidad a que sus amigos se despierten, y dice allí que cuando despertaron vieron la gloria de Dios. ¿Qué tal si tú a lo mejor has estado dormido y es por eso que no has visto la gloria de Dios? Tal vez pienses, pero traigo mi lámpara, vengo a la iglesia, hago todo lo que tengo que hacer, pero estás dormido. No estás haciendo lo que Dios te ha indicado que tienes que hacer. ¿Qué pasa cuando se pierde el enfoque? ¿Qué sucede cuando tú pierdes el enfoque? Las vírgenes se quedaron dormidas y se despertaron a las 12 de la noche. Dice muy claro allí, 12 de la noche, significado acerca de la segunda venida. La medianoche, siempre que se refiere la Biblia a la medianoche, quiere decir el tiempo cuando el Señor vendrá. Entonces a la medianoche se levantan con la sorpresa que viene. ¿Quién? El novio. El novio viene y ellos se desenfocaron y perdieron donde estaban. Me recuerda esto a José. José, el que estaba súper enfocado por 10 años, llega a la cárcel, se mantiene enfocado, pasan 2 años, sale de la cárcel y finalmente, iglesia, finalmente está viviendo el sueño que Dios le había dado.
Pero saben, dice en Génesis 42:9, entonces José recordó el sueño. Si José recordó el sueño, quiere decir que ¿qué? Se le había olvidado. Todo este tiempo que él estuvo enfocado, cuando ya la hizo, cuando estaba donde tenía que estar, se le había olvidado el sueño. Que si donde tú estás ahorita en tu etapa es el sueño que Dios te ha dado, pero tú estás desenfocado y tú todavía estás renegando y estás batallando y el Señor te dice: espérate, esas bendiciones que tú me estabas pidiendo son partes del sueño que yo te iba a dar. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué no miras alrededor y despiertas a la realidad de quién eres tú? Tú eres ahora el segundo mayor de todo esto. Recuerda el sueño que te he dado. ¿Qué sueño el Señor te ha dado? ¿Has regresado a eso? Y has puesto una pausa y decir: espérate, creo que esto fue lo que el Señor me había prometido y se me ha pasado. Que si estás desenfocado justo en el momento que tu sueño se está realizando, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener este sueño si tal vez tú ni siquiera lo estás viendo o viviendo como lo tuvieras que vivir? Piensas: ya la hice, ya tengo lo que tengo, y se te olvida que lo que tienes viene del Padre. ¿Te has desenfocado justo en la respuesta? Entonces recordó el sueño. Eso me lleva al punto 3, donde dice: ¿cómo está tu enfoque? ¿Cómo está tu enfoque? ¿Sabes? Tal vez sigues caminando y no te has puesto a medir en dónde está y cómo está tu enfoque. Mateo 25:9 dice que las mujeres, las damas de honor, no sé por qué me da risa, las damitas de honor, las vírgenes, 5 de ellas tenían aceite y las otras no. Las necias se van con las que tienen, las sabias, y les dice: oye, pásame un poco de tu aceite. ¿Cómo se dieron cuenta que no tenían aceite? Porque cuando lo necesitaban ya no había. No antes, porque estaban seguras, pero cuando lo necesitaba ya no tenía, y se dieron cuenta que ya no tenían, y después se dieron y voltearon. A estas les dicen las sabias: yo creo que ellas tienen suficiente para nosotros, yo creo que ellas nos pueden ayudar. No podemos operar, iglesia, con suficiente aceite solo para nosotros, porque ¿sabe qué hicieron estas otras 5 mujeres, las sabias? ¿Sabes qué hicieron? Les dijeron a las otras: no tenemos suficiente para todos, vayan a la tienda a comprar para ustedes. O sea, literalmente mandaron 5 al infierno. No tengo suficiente para ti, vete a ver dónde las encuentras. Ya no es suficiente, iglesia, con que nosotros vivamos con lo suficiente para nosotros mismos, porque tú no sabes a quién estás mandando al infierno, porque no tienes extra en ti. Vives a los límites solamente. Pasa el día y te la pasas cargada, y te la pasas quejándote, te la pasas pensando, dudando, triste, no sé por dónde estás, y llega la noche y solamente tienes esa oración de decir: Señor, ayúdame nada más para pasar el día, por lo menos estoy viva. Y con eso nos conformamos. Pero el Señor te dice: no puedes seguir viviendo solamente con suficiente para ti, porque hay un mundo que se está levantando realizando que ellos no tienen lo que tú sí tienes.
Y sabes, hay un mundo allá afuera que se está levantando a las noticias, en donde hay narcotraficantes peleándose con civiles, con policías. Miramos gente morir en la calle como si nada, y están despertándose a mirar, a saber de que ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Hay países que están levantándose con la realidad, en donde tienen que protestar, y hay protestas violentas, y están destruyendo su propia ciudad. Hay saqueos y se están realizando que no tienen lo que tú y yo tenemos. ¿Sabes qué, iglesia? Ellos van a empezar a ir a los lugares donde ellos creen que hay. Van a empezar a ir a la iglesia, van a empezar a ir a tu casa, van a empezar a querer hablar contigo porque piensan y creen que tú tienes suficiente para ellos. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Hay suficiente? ¿Tienes suficiente aceite en ti para darle a los que no tienen? Tal vez siempre nos habíamos quedado así: no, pues yo soy como la sabia, con que yo me salve, con que tenga mi coronita. El Señor no nos ha salvado nada más para quedarnos sentados. Te ha salvado a ti y a mí para salir y hacer una diferencia allá afuera. No podemos vivir con solamente hasta allí. No, el Señor necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Señor no quiere más programas. Sí, son buenos, podemos añadir más ministerios, podemos añadir más servicios, podemos añadir predicaciones más largas y con más gritos. Por eso no es suficiente. El Señor quiere y nos pide, y lo necesario es que estemos llenos de su presencia. Es eso lo que va a cambiar. Es eso que no va a haber menos gente en el infierno. Porque imagínense el panorama si estas sabias se hubieran dicho: ¿sabes de qué? Vente, aquí tengo más. Luego platicamos, pero aquí hay para ti, porque yo sé que allí viene nuestro novio. ¿Por qué se quedaron dormidas, iglesia? O sea, yo me recuerdo el día, uno de los días más felices, aparte de cuando me casé, fue el día antes que me casara. O sea, un día antes era si las butterflies, iba a decir palomitas y butterflies, ya me puse nerviosa otra vez. Eran las mariposas en el estómago, y ya es mañana, ya que me tengo que levantar y me tienen que hacer el cabello, y que si me caigo, y que si no llega el de la limusina, y que, ay Señor, ay no, pero ¿qué voy a hacer? Mi novio. Y mi enfoque empieza a mirar a mi novio, aquel que me conquistó, el que me mandó tarjetitas, el que venía desde Phoenix hasta El Paso nomás para decirme cuánto me extrañaba con una flor en mi carro. Con ese yo me iba a ir, y eso me emocionaba tanto, y eso me hacía no poder esperar ese momento y no poderme dormir. Cuando yo miro a estas chicas, digo, pues, ¿qué tipo de novias eran estas? Se durmieron justo en el momento cuando venía aquello que tanto estaban anhelando. Sabes, a veces cuando te sientes así, tienes que poner tu mirada en lo eterno y enfocarte que muy pronto miraremos al Señor por una eternidad, aquel al que lloramos, aquel en donde está nuestra esperanza, aquel nuestra ancla firme. Estaremos con Él en su presencia. En el momento que nos empezamos a desenfocar en eso, empezamos a sentir todo lo demás. Cuando empieces a enfocarte en Él, las cosas son diferentes. Para terminar, voy a contar la historia de alguien que vivió lleno del Espíritu Santo y más.
lleno del Espíritu Santo y más. Sabes, cuando José le dijo a alguien, a las otras personas su sueño, esas personas pudieron salir, ¿verdad? Tal vez tú puedes decir: yo creo que este es mi tiempo, Señor. Yo creo que este es mi tiempo. Pero si el Señor te está diciendo: mira, tal vez este no es tu tiempo aún, pero que este no sea tu tiempo aún, no quiere decir que el Señor no te puede usar para el sueño que está enseguida de ti. Le puede decir al que está enseguida de ti: ahí viene tu sueño, allí viene tu sueño, y yo estaré aquí por ti, y yo oraré aquí por ti. Si de esa manera más o menos le hizo Esteban. Esteban era uno de los 12 amigos de Jesús, y fue con él, y estuvo y lo miró, y fue llamado por él. Le dice: sígueme. Lo siguió, y llega un momento clave en la vida de él. Estaba a punto de morir, pero antes de que esto sucediera, dice la palabra de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo. No decía tenía el Espíritu Santo, no decía tuvo una relación con Dios. Dice estaba lleno. Puede decir conmigo: lleno. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y en cuanto hicieron esto, pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban está a punto de morir. Saulo está allí, que después lo conoceremos como Pablo. Saulo está allí, le entregan la ropa de ellos y empiezan a apedrearlo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, recibe mi espíritu. Esa era la oración de Esteban. O sea, ¿qué harías tú si estuvieras en una encrucijada? Están enfrente de ti los que están por matarte. ¿Qué fuera lo que tú oraras? ¿Oraras así con el Señor? Señor, recibe. No, yo creo que oráramos al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ese que destruye con fuego y que no queda nada. Tal vez ustedes no, porque se miran muy buenos, pero yo soy de Chihuahua. Señor, no, not today. Eso no fue lo que hizo Esteban. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo lleno del Espíritu Santo. Él entregó su espíritu a él, y miren lo que hace después. Dice: después de entregar su espíritu al Señor, se puso de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Porque Esteban estaba operando en la plataforma de extra, estaba lleno del Espíritu Santo. Oró por un hombre y le dijo: Señor, no lo condenes. Su nombre era Saulo. Y por medio de esa oración, yo estoy seguro que el Señor empezó a hacer algo en la vida de Saulo, que después es Pablo, que escribió más del Medio Testamento, que empezó iglesias, que allí se encuentra en la historia tuya y mía, a través de una nación, de un hombre que aprendió a vivir en lo extra. Que si alguien se está privando de lo que Dios tiene para él, porque tú no estás viviendo en el potencial de Dios. Que si tal vez lo único que estás trayendo son tristezas y desánimo, porque esas son tus pláticas, porque no estás lleno de la presencia de Dios, de su aceite, del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que despertarnos. Tenemos que clamar al Señor.
Si hay cosas por las que tú estás pasando, yo sé y yo creo que el poder del Espíritu Santo te ayudará a seguir caminando. ¿Le has pedido al Señor este regalo del Espíritu Santo? ¿Le has pedido al Señor: yo quiero ser más lleno de ti, Señor? Pero ¿sabes lo que pasa? Y el error que hay en muchas iglesias es de que hemos mal usado el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no siga teniendo poder. Eso no quiere decir que sigue siendo tu consolador. Eso no quiere decir que Él viene e intercede por ti con gemidos indecibles. Eso no quiere decir que tú no puedes tener una comunicación en donde solamente tú y el Padre se pueden comunicar. Pero el enemigo está privando a la iglesia de eso, haciéndote creer que estás bien allí. There's enough for you. Hay suficiente para ti. ¿Cómo estás operando, iglesia? No había una manera en que se diera cuenta si uno de estos estaba lleno o estaba vacío. Entonces, porque se miraba igual, ¿verdad? Uno estaba lleno y uno, pero la diferencia es de que uno tenía más que el otro. Uno seguía trabajando a ver si cuál es la necia. Okay, esta no es la necia. Pero me topé con que este no quería aprender, sin querer queriendo. Ahí va. Se le va y a veces prende y a veces no. Se le está acabando el aceite. Se le está acabando el aceite. ¿Has chequeado cuánto del Señor has puesto en ti? ¿Cuánto has sacado del mundo y puesto más de Dios en ti? Porque para tener del Señor tienes que sacar. ¿De qué te has despojado para que el Espíritu Santo venga y te llene y sobreabunde en ti? ¿O de qué no te quieres despojar? Y es la razón por qué sigues estando como estás. ¿Cómo estás operando, iglesia? ¿Cómo estás operando este día? ¿Cómo llegaste aquí? ¿A quién le estás privando de una bendición? Saben, hay buenas noticias. Su palabra dice que todo lo que tienes que hacer es pedir al Padre y Él te lo dará. Si tú crees que estás en una posición en donde tú no puedes más, donde tú necesitas esa fuerza que viene del Espíritu Santo, en donde tú ya sabes que no solamente hablando con palabras cristianas es suficiente, en donde tú sabes muy bien que no solamente pretender es suficiente, en donde tú sabes muy bien que si un día tu amigo viene hacia ti y te dice: no puedo más, estoy a punto de quitarme la vida, tú vas a saber qué hacer. ¿Tienes lo suficiente para dar? El Señor quiere darte en esta mañana. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y hacemos una oración al Señor? Le decimos al Señor: Señor, no quiero ser como la necia, ni quiero ser como la sabia de esta historia, Señor. Yo quiero ser como Esteban, Dios. Yo quiero operar en el extra. Yo quiero no solamente tener el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quisiera caminar, Señor, con mi potencial que tú me has dado, porque yo sé, Señor, que tu promesa se cumplirá en mí. Aun cuando pareciera que falta mucho tiempo, aun cuando pareciera, Señor, he estado aquí por una eternidad, Señor, no veo venir mi sueño. El Señor te dice: mientras espera, empieza a ayudar. Mientras espera, empieza a orar por el que está enseguida de ti. Mientras esperas, empieza a usar tu talento, porque allí viene. Señor, en esta mañana, en esta tarde, te pido, Dios, que tú des una unción especial para todos aquellos, Señor, que lo desean en su corazón. Y si ese eres tú, ¿qué tal si levantas tu mano y le dices: Señor, yo quiero ser lleno de tu presencia? Yo quiero ser lleno de ti, Señor. Yo quiero ser lleno, Padre Santo, de tu Espíritu Santo.
Ven, Señor, en mí, sé bienvenido en mi corazón, sé bienvenido en este lugar, Señor. Si ese eres tú, yo sé que el Señor mira tu mano y Él va a empezar. Pero sé sincero, solo empieza a hablar con Él. Dile: Señor, aquí está mi vida. Tú eres lo que yo necesito, Señor. Eres tú, Señor. No hay nada, Señor, que pueda tomar tu lugar. Solamente a ti, Señor.